Bueno, doctor Gastón Tealdi, polémica para hablar si hay. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y también para nosotros es una linda posibilidad para estar en contacto con todos los amigos de Las Piedras, que siempre es un gusto. Acá nos ven a nivel nacional e internacional. Yo te cuento que vos a mí no me conocés, pero porque yo con el amigo que tenemos en común, pero nosotros dos no nos conocemos. Yo tengo programa de cable hace muchísimos años, pero después que tuve un infarto y me metí a hacer esto acá. Y vos sabés que tenemos una repercusión de 1.500 a 2.000 visitas diarias. Qué bueno, ¿no? Qué Para bueno. nosotros es mucha gente que nos ve. No, por Salimos en todo supuesto. el país. Así que cuando hablé para todo el país, no para La Piedra, porque capaz que son menos los de La Piedra, los que me conocen no me escuchan. Sí. Bueno, No, siempre es una linda oportunidad, y más en el fútbol, ¿no? Que en el fútbol, yo siempre lo digo, es un ámbito que parece que se centrara solamente en Montevideo y en los últimos años alguna cosa, pero ahora vamos a conversar que creo que son una de las bondades de este nuevo estatuto que incorporó representación de OFI, representación del interior, representación incluso dentro del comité ejecutivo, que a uno le abre mucho la cabeza, porque al montevideano creo que es necesario que se le abra la cabeza y ya tenga una concepción más nacional y saber cómo es el fútbol en el caso nuestro, a nivel del interior del país, que es muy importante. El 50% de los futbolistas que pasan por la selección son del interior y por eso también es una linda oportunidad. algunos campeones tenemos acá en La Paz, al costadito. Por supuesto, ¿no? En La Paz Wander, uno de los gurises ahora que salió campeón del mundo. De la Sub-20, no me acuerdo el nombre de él ahora, pero era un vecino nuestro de La Paz. ¿Qué problemas tiene el fútbol hoy? Te voy a hacer una pregunta que no te la hice, que la tengo acá. ¿Por qué los cuadros grandes o los cuadros que salen de Uruguay no estamos ninguno punteando bien a nivel Libertadores o a nivel internacional, a excepción de la selección? Peñarol, Bueno, Nacional, Defensor, ¿cuánto hace que no salimos, que no pasamos los cuartos finales? mira, yo creo que factores hay muchos. Eh, Indudablemente, yo creo que hay un factor económico que es importante. La liga local creo que está en un nivel muy bajo. Hoy tú lo ves, porque la gente a veces piensa, el futbolista gana mucho. Y eso no es real. El futbolista que gana bien es el futbolista que de repente está en algún cuadro grande y hasta por ahí nomás, te diría no todos. Incluso los futbolistas que ganan más son futbolistas que, si lo comparamos inclusive en las ligas a nivel de Sudamérica, ganan menos. Por eso hay muchos futbolistas que prefieren la liga ecuatoriana, la liga colombiana, la liga boliviana, la liga paraguaya para poder jugar, y prefieren obviamente, para tener un mejor pasar económico, estar en una liga del exterior que en la liga uruguaya. Eso adicionado también a los problemas de infraestructura que estamos teniendo a nivel de los clubes, que no es un problema, y yo lo hablaba el otro día en otro programa, no es un problema de lo que vale hoy el fútbol, porque si nosotros analizamos objetivamente cuánto vale el fútbol vale muchísimo dinero, pero sí, lamentablemente hemos tenido el mayor recurso que tienen los clubes a nivel de ingresos económicos son los derechos de televisación. Nosotros a nivel del Ejecutivo venimos trabajando ya hace mucho tiempo con lo que es el estudio de cuánto va generando el fútbol, pero de punto de vista objetivo, porque se había hecho en el año 2018 un estudio de la empresa MediaPro, que es una empresa internacional con sede en España, que hizo todo un análisis de cuánto podía llegar a valer el fútbol uruguayo, y eso sí se daban determinadas condicionantes de mejora de infraestructura, mejora de cancha, mejoras tecnológicas. Pero claro, nosotros queríamos saber cuánto vale hoy el fútbol uruguayo, y los estudios que nosotros hemos tenido, que la base es fundamentalmente la cantidad de abonados, datos objetivos de URSEC, los balances de la propia empresa que tiene los derechos de televisación, y indudablemente estamos en el entorno de los 50 millones de dólares al año que vale el fútbol uruguayo. De esos 50 millones de dólares, lo que ingresa a los clubes es un 30 y 32% más o menos aproximadamente. Y si tú comparás en otras ligas de Sudamérica y a nivel mundial, el comparativo entre lo que vale o lo que ingresa en el fútbol y lo que se reparte es alrededor del 65%. Entonces ahí nosotros vemos el principal problema, que es justamente los ingresos económicos que están teniendo los clubes
por derecho de televisación es prácticamente la mitad de lo que debieran recibir. A eso también sumale de que indudablemente los clubes van generando los jugadores a nivel de todo su proceso de formativas, incluso en la propia OFI, que ya desde ONFI que tenemos una red muy buena, y es tan buena que creo que ha logrado los éxitos a nivel de formativa, ya sea a nivel de clubes sub-20, porque tú me haces esa pregunta, pero Nacional ha ganado Libertadores sub-20, Peñarol la ganó hace muy poquito, la ganó hace un año y medio. Hemos tenido tanto River, Defensor, Liverpool, han tenido buenas participaciones a nivel de Libertadores sub-20, pero es lo que tú decís, cuando se llega a nivel de primera división, los clubes disfrutan muy poco a los jugadores juveniles porque todas estas circunstancias de las que te estoy hablando generan que los jugadores juegan unos pocos meses en primera y automáticamente tienen contratos en el exterior. Hoy tenemos un mercado muy cercano, que es el mercado brasilero, que maneja cifras extraordinarias. Entonces eso creo que de alguna manera es la razón por la cual nosotros hemos estado en estos últimos años tan postergados desde el punto de vista de la competición internacional. La última competición donde nosotros llegamos a definir fue en el año 2011, Peñarol en aquella final que pierde con el Santos, pero bueno, a partir de ahí no hemos tenido buena participación. Nacional ahora está en los octavos de final, pero coincido contigo que a nivel internacional los clubes uruguayos, salvo la selección, no han tenido una buena participación, y creo que en base es por estas razones que te estoy manifestando y que es en las que venimos trabajando para poder revertirlo en el corto plazo. Que está muy vinculado a esas cifras que diste tú. Si es Bueno, parte de lo que dijiste o es nada más que eso. sí, es parte de yo creo que gran parte, porque obviamente los recursos económicos van generando mejoras en infraestructura, mejores en cancha. Las canchas nuestras tienen un nivel que, si tú la comparás con los niveles de la cancha a nivel de Argentina y a nivel de Brasil, realmente estamos muy lejos, incluso también de ligas como la Sí, chilena. yo recuerdo la final que había, las finales que se hicieron en Argentina con la sub-20, me metía miedo la cancha de Argentina. Sí, sí, pero eso por una característica especial, que es el tiempo, es que también lamentablemente no hubo una preparación de las canchas necesaria para estamos hablando para un mundial, ¿no? Sí, claro. Pero compararlo con las canchas a nivel local, yo coincido contigo en que no estaban en las mejores condiciones, era realmente lamentable, pero también es cierto que el Mundial Sub-20 en Argentina prácticamente tuvo un mes de organización porque la sede se le quitó a Indonesia y rápidamente hubo que buscar una sede alternativa, y la única sede que se planteó, se postuló, la única federación fue la Federación Argentina. Pero la televisación, nosotros creemos que el problema es ese. Nosotros los contratos de derecho de televisación históricamente han sido contratos de mucho tiempo para adelante, donde con mucho tiempo de anticipación se prorrogan los contratos. Tú fíjate que el último contrato se prorrogó en el año 2015 por el periodo del 2022 al 2025, así que imagínate, desde el punto de vista histórico estamos hoy en una situación que nunca se había dado antes, de estar tan cerca del vencimiento del contrato, que es a diciembre del 2025, sin que ya se hubiera renovado el contrato de derecho de televisación. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos de que hay alternativas, de que se puede sacar muchos y mejores recursos para el fútbol local. Cuando decís que hay alternativas, ¿significa que hay alguna otra o algún otro oferente? Sí. No, de hecho, nosotros hemos recibido consultas, hemos viajado mucho a nivel internacional. De hecho, la AUF también, a nivel de recursos de la propia selección, ha tenido la gestión de la transmisión de partidos, por ejemplo, de partidos amistosos, donde nosotros, partidos amistosos que vendíamos cuando iniciamos nuestra gestión en $5.000, nosotros hoy estamos recaudando más de $150.000 por cada uno de los partidos, y eso a través de la gestión propia. Ahora, una cosa es gestionar un partido amistoso y otra cosa es gestionar todo el fútbol uruguayo. Entonces, para eso, nosotros lo que hemos hecho es conseguir un puente económico a nivel de gestión de recursos de la propia AUS, de la AUF, y gestión de recursos internacionales, generar un fideicomiso para que los clubes no tengan que vender o malvender sus derechos de televisión a futuro,
tratar de llegar hasta fines del 2025 y ahí sí tener dos opciones, o autogestionarlo o gestionarlo con la participación de alguna empresa que pueda estar interesada, puede ser incluso la propia empresa que tiene actualmente los derechos de televisación, pero siempre con el objetivo de maximizar los ingresos económicos para los clubes, porque en eso, en el tema de los derechos de televisación de fútbol local, la AUF no toca ni un centésimo, ¿no? Todo lo que se recauda va directamente a los clubes y eso en definitiva después va fundamentalmente a la mejora de las infraestructuras, en la mejora de los planteles, eso indudablemente va a mejorar la competitividad, porque lamentablemente lo que te decía al principio, los jugadores prefieren ir a cualquier liga, la ecuatoriana, la boliviana, la colombiana, antes de quedarse en las ligas locales y poder desarrollarse aquí y de ahí saltar a la selección nacional, ¿no? En estos días ha habido una dura crítica por parte de una persona conocida en el ambiente político y peñarolense de Saindetan en cuanto a los dineros. Está hablando de este tema. ¿Qué opinión te merece? Vos decís en cuanto a lo que es el tema justamente Sí, claro. de los contratistas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, bueno, el tema es, y para poner en contexto, claro, cuando uno habla de los dineros de los contratistas, de lo que cobran los jugadores de fútbol, yo en eso, y mirá que con Eduardo Sainz tengo una gran amistad de hace mucho tiempo, es una persona muy respetada, es una persona que creo que ha tenido, y eso hay que decirlo, porque más allá de las diferencias que yo he tenido con la gestión de Ignacio Rubio como presidente de Peñarol, yo creo que desde el punto de vista financiero ha habido un ordenamiento muy importante, a veces hasta excesivo, porque yo creo que en el año pasado, creo que quizás el desempeño de Peñarol pudo haber sido otro si no hubiera sido tan restringido el ordenamiento financiero, pero creo que en gran parte de ese ordenamiento creo que Eduardo Sainz tuvo mucho que ver y ha sido el gran responsable, pero por lo menos en lo personal, yo prefiero que cuando se hablan de cifras, y sobre todo de cifras que cobran los jugadores, prefiero ser cauteloso. Siempre en todos los periodos de pase está ese tironeo con los contratistas de fútbol, que obviamente cada uno hace su partido, cada uno defiende sus intereses, alguno dentro de lo que es los rangos éticos y morales, alguno se sale un poquito dentro de lo que son esos principios, pero bueno, yo en ese sentido yo siempre prefiero ser un poquito más cauteloso, porque son cuestiones muy delicadas y creo que hay que tener mucho cuidado. Antes de venir a Peñarol, que me interesa tu opinión sobre los problemas internos que hay, o por lo menos las visiones encontradas sobre la dirección del equipo aurinegro. ¿Cómo quedó? ¿Cuál es el balance de la dirección técnica de Tavares y la nueva incorporación del director técnico Eso. argentino? Bueno, yo creo que con Tavares, hay que decir, si no es lo que pensamos todos, ¿no? Más que agradecimiento, creo que ha tenido un saldo más que positivo. Para nosotros la decisión del cese de Maestro Tavares fue una decisión muy difícil, que nos costó varios días sin dormir, perdimos el sueño porque era una decisión difícil de tomar. Pero lo que pasa muchas veces en el fútbol, y yo lo converso mucho con muchos compañeros, incluso de directiva, que a veces se dan determinados procesos de desgaste que van generando que haya que en algún momento tener que pegar un volantazo y dar un revulsivo. En aquel momento estábamos en una eliminatoria donde faltaban pocas fechas para el final, donde estábamos en una ubicación compleja, estábamos séptimo lugar en la eliminatoria, si bien con partidos que uno podría pensar a priori que eran accesibles, pero también eran con rivales que nosotros ya habíamos perdido anteriormente, entonces nos encontramos con esa disyuntiva de tomar una decisión. La tomamos, el saldo, si vos me preguntás, es positivo. Maestro Tavares es una institución, es una persona que nos ha dado mucho por el aporte de valores, porque ha generado
y eso nosotros cuidamos mucho en que continúe dentro de la selección nacional, una institucionalización basada en principios y valores, que creo que eso tiene que ser sostenido, y quien generó todo ese proceso es el maestro Tavares. Lo hablamos con Diego Alonso cuando lo contratamos para que dirigiera la selección en el último tramo de la eliminatoria y por el Mundial. Lo hablamos con Marcelo Bielsa cuando ingresó como técnico en la selección nacional también. Y creo que en ese sentido tenemos un capital a futuro que hay que cuidar, y que sea quien sea el técnico, creo que tiene que de alguna manera consolidarlo. Con respecto a Marcelo Bielsa, creo que recién estaba comenzando su trabajo. Todos sabemos lo que significa Marcelo Bielsa no solo para el Uruguay, sino para el mundo. Vos le preguntás a los principales técnicos del mundo y de los principales equipos del mundo, y todos saben que es un técnico prestigioso, es un técnico inteligente, es un técnico que sabe de fútbol, es un técnico que ha venido no solo para dirigir la selección nacional. Nosotros, el objetivo que teníamos, y también lo planteó él en su momento, es tratar de aportar a la selección y aportar al fútbol uruguayo, un poco también, por eso que hablaste y que me preguntaste al principio, ¿por qué no competimos internacionalmente? Porque sin dudas hay respuestas que son económicas, como hablábamos, pero también hay respuestas que tienen conceptos deportivos que quizás nosotros estemos desajustados de lo que es la primera línea a nivel internacional, y de alguna manera también nosotros le hemos pedido que pueda colaborar. Y hoy escuchaba, si bien yo no estoy más al nivel de la O, pero escuchaba a Jorge Giordano, de que de alguna forma se está concretando esa posibilidad de poder trabajar conjuntamente con los directores técnicos de los equipos de primera división de nuestro fútbol, para poder hacer análisis técnicos, tácticos, análisis incluso de los jugadores, poder plantear ideas, y en definitiva, después serán los técnicos los que decidan si de alguna forma toman esos consejos o esa planificación que Bielsa les pueda advertir, pero que en definitiva podamos dar un proceso de intercambio, un proceso de retroalimentación que de alguna forma nos pueda ser beneficioso, no solo para la selección nacional, sino también para los clubes a nivel local. Gastón, algo que quedó ahí, que me quedó pendiente, y venimos a Peñarol. Pero la idea de que viniera a Cuba y Nicaragua como presentación de Bielsa, ¿fue la adecuada? ¿Se hizo balance o es lo que había a mano y se echó a mano a eso? Sí, bueno, nosotros teníamos en principio uno más o menos ya definido, 2 partidos amistosos en Asia. El problema es que a veces, claro, hay que ver un poco la logística que todo eso implica, ¿no? Los jugadores vienen de diferentes partes del mundo, obviamente hay toda una logística que es muy costosa. Ya Marcelo Bielsa nos había planteado esa posibilidad de hacer los amistosos aquí en Uruguay, de poder trabajar a nivel local para tenerlos un poco más de tiempo aquí, porque el objetivo era no ver a los jugadores que él ya ha visto en anteriores oportunidades, sino poder citar a otros jugadores que no ha visto, y creo que en definitiva después esa idea que él nos planteó fue la que se terminó concretando, y para eso no necesitaba tampoco selecciones de gran fuste a nivel internacional, con gran exigencia, sino en definitiva tener esa posibilidad de poder verlo con cualquier tipo de selección. Y claro, a muy poco tiempo de los partidos amistosos fueron las 2 selecciones que se pudieron conseguir, según lo que él nos manifestó. Eso le dio un panorama general de los jugadores que él tenía pensado ver, y que a él con eso le alcanza como para poder enfrentar. Ya estamos muy cerca de la primera fecha de la eliminatoria en el mes de septiembre, así que en ese sentido yo creo que se cumplieron los objetivos que por lo menos el técnico de la selección nacional nos pidió. En estos dimes y diretes, y entramos en la interna de Peñarol, hace mucho tiempo yo no veía una discusión pública tan profunda y de tan frontal. Hay una directiva que tiene mayoría pero tiene minoría, es minoría pero es mayoría. Ahí están en una discusión legal, hasta donde yo sé. Ahora, la salida de Arias fue a empujo de la lista que está confrontando.
Después de la salida de Arias, ¿hay victoria de Peñarol? ¿Cuál es tu balance? Cuéntale tu verdad a la población, tu opinión. Sí, sí, con mucho gusto, como siempre, a mí me gusta decir lo que pienso. Se puede estar de acuerdo, se puede no estar de acuerdo, y es lo que vos dijiste al principio. Uno a veces en la discrepancia es como se construyen las cosas, y uno a veces cuando uno discute con alguien o puede confrontar ideas, hasta puede también encontrar la razón en lo que el otro le plantea, y creo que uno siempre tiene que tener la cabeza abierta a eso. Y con ese espíritu también es que me integro. Recién voy en el segundo consejo directivo, en realidad es el primero porque en el anterior había sido convocado como invitado, porque el tema central justamente era el tema de la AUF, entonces me pidió el presidente Rubio que estuviera presente. Y el espíritu con el que me integro al consejo directivo es un espíritu conciliador, porque es un poco mi característica. Todos los que me conocen saben que siempre trato de conciliar a las partes, y es como tú decís, hay un enfrentamiento público que, ojo, en Peñarol no es la primera vez, ¿no? Yo recuerdo de anteriores elecciones y de mucho tiempo antes, incluso cuando el propio presidente Rubio era oposición, habían enfrentamientos muy duros con en aquel momento presidente Juan Pedro Damiani, después con el presidente Barrera, que se daban también públicamente. Entonces yo creo que esa es una lógica que lamentablemente se ha dado mucho en Peñarol. En las elecciones es normal porque pasa a nivel nacional y pasa a nivel deportivo, de que se confronten ideas, y a veces en esa confrontación, las líneas de confrontación a veces se pasan, y pasan no solo a la confrontación de ideas, sino a veces hasta la confrontación personal, que es lo que yo trato siempre de no hacer, ¿no? Porque vos te confrontás personalmente con alguien, y esa persona de repente vos la vas a tener en una Y mesa. los riesgos que se corren, Gastón, de gobernar para la tribuna. Bueno, eso ha pasado mucho. Yo soy totalmente opuesto a eso, y por eso también, lamentablemente, a veces sufro hasta algún ataque, no solo por las redes sociales. Ayer estaba en el Campeón del Siglo, alguno que a uno le puede gritar, porque todo esto que a mí me ha pasado en este enfrentamiento con el presidente Rubio, que yo siempre lo he cuidado y no he salido a manifestar cuál es mi posición personal, justamente para cuidar esa situación, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque este enfrentamiento con la AUF, que yo no lo comparto, que siempre lo he dicho, yo no comparto los enfrentamientos porque yo soy de la vieja escuela. Mi padre fue toda la vida dirigente de Peñarol en la época de Washington Cataldi, mi abuelo fue presidente de Peñarol y fue el primer presidente honorario de Peñarol, Julio María Sosa. Y Washington Cataldi siempre de chico era un tipo de no confrontar públicamente, era un tipo de negociar, era un tipo de llevarse bien con todo el mundo. Por eso lideró incluso la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, fue el creador de la Copa Libertadores, fue el creador de la Copa de Oro del 80, que Uruguay gana en la conmemoración de los 50 aniversarios justamente del primer mundial. Y lo hacía con ese estilo de tratar de generar confianza, de generar buenos relacionamientos para lograr adeptos, y no mensajes permanentes para la tribuna, que lamentablemente es lo que hemos visto últimamente. Nos hemos peleado no solo con los árbitros, nos hemos peleado con la AUF, nos hemos peleado con OFI, nos hemos peleado con las sociedades anónimas deportivas, nos hemos peleado con los jugadores, y eso yo creo que no genera buenas cosas. Creo que eso no es propio de una institución como Peñarol, que siempre ha estado tan vinculada y siempre ha estado liderando la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, yo creo que es un poco el resultado que hemos tenido hoy. Bueno, y esos problemas también se traducen en la interna, con estas diferencias en cuanto a con cuál es el porcentaje con el que hay que cesar a un director deportivo, que es una lástima, porque en definitiva, más allá de que uno pueda estar a favor o no de la gestión de Pablo Bengoechea, en definitiva, a una persona con la tradición que tiene dentro de Peñarol, con el prestigio que tiene dentro de Peñarol, se le pone en el centro de una tormenta política que me parece que no está bueno, que más allá de que yo no comparto desde el punto de vista jurídico cómo se manejó la directiva de Peñarol, o el presidente Rubio en este caso, porque yo fui uno de los redactores del actual reglamento general de Peñarol, que si bien esa norma que se discute es una norma que venía del año 71, que el redactor fue mi padre,
Yo creo que hoy tenemos el centro de discusión en una asamblea representativa, que hoy se está discutiendo si es el 3 de agosto, el 10 de agosto, el 16 de agosto, el 22 de agosto, que yo estoy tratando de conversar para que haya un espíritu en común, y creo que la diferencia de los días no hace a la cuestión. Yo creo que tenemos que buscar la manera de que haya una solución, que haya una solución política e institucional, que sea jurídica también, porque yo desde el punto de vista jurídico entiendo que la Asamblea Representativa no es competente para cesar o no a un director deportivo, pero sí para interpretar una norma que de alguna forma esa norma quede establecida para el futuro y que ya no haya más diferencias, dar paz institucional en estos últimos 4 meses que quedan de gestión, proteger el nombre de Pablo Bengoechea, y de alguna forma también... En el fondo es una lucha de poder. Es una lucha de poder de quién tiene ese poder, pero yo creo que si los socios eligieron a un presidente, que en este caso es Ignacio Rubio, bueno, nosotros tenemos, aún no estando de acuerdo, que darle la gobernabilidad, que ser institucionalistas, y bueno, y después tenemos dentro de 4 meses decirle al socio, mire, nosotros no estábamos de acuerdo con este proyecto, por esto, por esto, por esto, tenemos otro proyecto que se basa en determinadas plataformas, y bueno, y pedirle al socio el voto para que cambie de alternativa y no generar una crisis institucional en estos momentos, a poco tiempo de una elección, que me parece que no es bueno, no para Rubio, no para la oposición, sino no es bueno para Peñarol. Nos tenemos que ir, ya damos cerca de la media hora, si es que no llegamos. Queda igual pendiente para dentro de 15 o 20 días, nos comunicamos de vuelta, pero te dejo una perlita ahí arriba de la mesa. ¿Hubo una represión en cuanto a no apoyarte en la continuidad de la AUF? No, mira, yo creo que hubo una decisión política, una decisión basada en ese enfrentamiento con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que creo que en definitiva termina perjudicando a Peñarol esa decisión política, y por eso te digo estas cosas, que a veces hay que buscar soluciones, porque he recibido llamadas ayer, antes de ayer, de todos los representantes de Peñarol en fútbol sala, en fútbol femenino, en los diferentes órganos disciplinarios, porque claro, Peñarol ya no está presente y hay muchas cosas que pasan todos los días, y creo que, porque no es solamente el comité ejecutivo, es cierto, el comité ejecutivo a veces toma decisiones, y decisiones sobre temas que no son competencia hasta del propio comité ejecutivo, por eso es importante estar todos los días. Yo trato de estar, porque además que hay hasta una contradicción, porque Peñarol saca a todos sus representantes, determina que no haya representantes en el Ejecutivo, pero sin embargo me pide a mí en el último consejo directivo, todo el consejo y el presidente Rubio a la cabeza, de que uno esté cerca de la AUF, esté cerca de la Conmebol, para tratar de ver qué es lo que está pasando, y creo que ahí hay una contradicción en sí misma. Entonces por eso es lo que apunto, creo que a lo que apuntamos nosotros, y creo que a lo que apunta todo Peñarol, es a tratar de buscar soluciones, de buscar entendimiento, de buscar recomponer, que me parece a mí que es imperioso, más allá de las decisiones políticas, más allá de que acá en el fondo de todo esto, y todos lo sabemos, hay un tema por los derechos de televisión, que obviamente nosotros entendemos una idea, que es un poco lo que te expliqué al principio del programa. El presidente Rubio está más cercano a la idea de la empresa que tiene actualmente los derechos de televisión, y bueno, ahí tenemos una diferencia. Exacto, Tenfield, una diferencia sustantiva, que bueno, cada uno tendrá su idea, cada uno la planteará, y después Peñarol decidirá lo que tenga que decidir, porque acá el objetivo mío, te lo puedo asegurar, es que a Peñarol le entre más dinero, y bueno, y veremos cómo se resuelve, pero siempre con un criterio institucional y siempre en la discusión interna, que es donde se deben procesar las cosas. ¿Qué pasa en el fútbol uruguayo que hay tanta, que empezaron a ver que no había cuando yo alguna vez estuve militando en alguna institución deportiva? Sociedad anónima. Bueno, acá sin duda hay un proceso de deterioro de las acciones civiles, que antes los recursos económicos alcanzaban para poder sostenerla, y hoy las exigencias, ya sea en cuanto a lo que es infraestructura, ya sea lo que es el pago de salarios, no alcanza con los ingresos sociales, no alcanza con los derechos de televisación, y se ha dado desde el año 2002 un proceso a través de una norma que está establecida en la ley, que habilita a que se puedan constituir sociedades anónimas deportivas. ¿Qué papel juega el socio ahí, Gastón? ¿Perdón? Yo soy socio del club. ¿Qué papel juego cuando hay una sociedad anónima que me va a marcar las pautas en la cancha?
indudablemente, cuando uno cede o transfiere el activo fútbol a la sociedad anónima deportiva, el que lo decide es el propio socio de esa asociación civil, que obviamente el socio también es responsable. Entonces, ante las penurias económicas que pasan algunas instituciones, han recurrido a esta instrumentación de sociedades anónimas deportivas para de alguna forma poder sanear, y creo que ha sido un modelo que ha sido exitoso no solamente en Uruguay, ha sido exitoso en muchos países del mundo. En España, salvo Real Madrid, Barcelona y el Athletic de Bilbao, por un tema justamente político, no son sociedades anónimas deportivas. Creo que acá en Uruguay ni Peñarol ni Nacional son modelos que puedan adaptarse a una sociedad anónima deportiva, pero hay otras instituciones que vienen negociando. Hoy Racing, River Plate, Wander vienen negociando. Yo no entendí, perdóname que soy un inculto futbolero, pero no entendí cómo yo soy afiliado de Peñarol, supuestamente Peñarol se convierte en una sociedad anónima, Peñarol, Nacional, cualquier equipo. ¿Cómo mi voto, que tengo 30, 40 años en el club, soy un socio vitalicio, cómo mi opinión es válida ahí adentro, en la sociedad anónima? Sí, yo creo que Peñarol no es la mejor opción. Cualquier ejemplo, cualquier otro. Porque creo que Peñarol, pero ponele cualquier River Plate. El socio es el que tiene que aprobar, obviamente, la sociedad con una sociedad anónima deportiva. Eso está bien claro. Después, lo que se le transfiere a la sociedad anónima deportiva es el activo fútbol. La asociación civil sigue existiendo, pero convive con una sociedad anónima deportiva que es la que administra en definitiva ese activo. Incluso también la asociación civil todavía puede seguir siendo parte de esa sociedad anónima deportiva, que conjuntamente con el privado gestiona el club, y en definitiva también el aporte económico que le hace ese capital que viene del exterior hace que pueda sanearse desde el punto de vista económico y poder proyectarse de cara al futuro. Eso es un modelo que, por ejemplo, Brasil lo tiene hace pocos años y ahora lo está desarrollando bastante bien. Argentina todavía no, pero también se están estudiando proyectos de ley, y Uruguay lo tiene muy desarrollado y han venido capitales importantes, incluso también la inversión no solamente de capitales del exterior. Han habido muchos empresarios a nivel de Uruguay que tienen sociedades anónimas deportivas. En el caso, por ejemplo, de Plaza Colonia, son capitales uruguayos que han decidido invertir y que le ha dado más flexibilidad en el trabajo y en la gestión deportiva, que bueno, eso apunta a mejorar el fútbol, que obviamente no es en detrimento de las asociaciones civiles, pero aquellas que vienen funcionando bien van a seguir existiendo, como el caso de Peñarol, en el caso de Nacional, y bueno, y tenés de repente Racing hoy está negociando con un equipo internacional muy importante, que viene trabajando muy bien, lo está haciendo River, lo está haciendo Wander, así que bueno, veremos si ese es el modelo a seguir de futuro, pero todo apunta a que sí. Nos tenemos que ir, se nos terminó, me repasé con el tiempo, y eso que no iba a hablar nada de fútbol yo. Muchas gracias. No, por favor, un placer, y estamos por acá siempre a la orden. Que pasen muy bien. Nos encontramos dentro de 15 días, 20 días más, no. A ver en qué está la situación. Un abrazo.